Cordial saludo, mi nombre es Cristian Norberto Zambrano Velasco, soy estudiante de primer semestre de Derecho de la Universidad Central. En este video vamos a hablar sobre un tema importante como son los sujetos del derecho. ¿Qué son los sujetos del derecho? Los sujetos del derecho son los titulares de derechos y de obligaciones en sus relaciones sociales existentes. Hay tres tipos de sujetos del derecho. Las personas, que son sujetos del derecho que contraen obligaciones y derechos. Los patrimonios autónomos, que son consecuencias económicas del contrato de fiducia que generan derechos reales y personales. Es entonces la fiducia el traspaso de la propiedad de una persona temporal a otro, a un fiduciario, para que se administre. Ellos crean un patrimonio autónomo con una numeración para señalarlos y separarlos. La herencia líquida es el sujeto de derechos que se constituye y nace con la relación de la herencia cuando el titular del derecho muere. Se pasan sus derechos a sus herederos y es por ello que se genera la herencia líquida. Esta se puede se puede demandar cuando no se reconocen a todos los herederos mediante un proceso de sucesión. Entonces las personas son sujetos del derecho. Es el titular de los derechos objetivos y subjetivos. Contrae plenamente obligación. Hay dos tipos de personas: las personas naturales, que son los seres humanos, y las personas jurídicas, morales, colectivas o sociales, que pueden estar compuestas por varias personas naturales o personas jurídicas, o entre personas naturales y personas jurídicas. Entonces, una persona jurídica es la sociedad de las personas u organizaciones para un hecho jurídico, como por ejemplo el Estado colombiano, Grupo Éxito, Claro, entre otros. Entonces la persona natural es el ser humano, hombre y mujer, como por ejemplo todos nosotros, yo, ustedes y bueno, cada persona, ser humano, que presenta entonces individuo físico con atributos de su personalidad. El nacimiento para una persona natural se da a partir de la existencia biológica, a partir de la concepción y su nacimiento, y la existencia legal, que sería nacer vivo, separación física completa materna, y sobrevivir por siquiera un momento. Si el niño muere en el proceso de nacimiento, se genera una prueba que se llama la dosimetría pulmonar para evidenciar los procesos de sucesión de los mismos. Esta es la teoría alemana de la vitalidad y no vitalidad. Asimismo, entonces se hace la presunción legal del día de nacimiento, de la presunción de la concepción, que no tiene que ser menor a 180 días ni mayor a 300 días. Cuando hay unos líos en el reconocimiento de la patria potestad y de la paternidad total, se generan pruebas de ADN heredobiológicas para generar los temas de paternidad y maternidad. Asimismo se evidencia ante un juez de familia y este nos va a pedir la prueba, la única prueba conducente, que sería el registro civil de nacimiento, el cual se tiene que tramitar durante un mes después del nacimiento del niño. O sea, se tiene un mes después del nacimiento del niño para tramitar el registro civil de nacimiento, que se realiza con el certificado de nacido vivo, o si es en una zona rural donde no hay asistencia médica, con 2 testigos. Reconocimiento y protección de la vida de la personalidad de la personalidad natural. Se tiene el derecho al reconocimiento y la protección de la vida desde la concepción y la gestación como futura persona y en adelante hasta su muerte. En derecho penal se tiene que el aborto es un delito y solamente se despenaliza en 3 casos puntuales y se presenta una estabilidad laboral reforzada. Hablamos entonces del hijo póstumo, que es el reconocimiento de la paternidad a un hijo que nace luego que su padre murió. Atributos de la personalidad. Entonces tenemos la identidad, que sería es un atributo de la personalidad compuesto por los nombres y apellidos completos de las personas con número de identificación. El estado civil, que sería la afiliación y el parentesco, la situación jurídica frente a su familia y al estado, unión marital de hecho o unión homoafectiva, y el domicilio, que sería toda persona que tiene que tener una relación jurídica con una vecindad permanente o un lugar geográfico o municipio.
Puede ser de origen, voluntario, laboral, legal, contractual, conyugal. La nacionalidad de origen o de nacimiento, de adopción, es un vínculo entre las personas y el Estado. Se da la ciudadanía, que es el ejercicio de las personas, de ejercicio personal de los derechos civiles y políticos con la mayoría de edad y la cédula de ciudadanía. La capacidad, que sería la capacidad de adquirir derechos y obligaciones, y los patrimonios, que es la universalidad jurídica económica de toda persona, conformada por los bienes, los derechos y las acciones, que sirve como garantía general en sus negocios, y el patrimonio constituye prenda general de los acreedores. Es decir, entonces, que la muerte, que la persona natural llegaría a sufrir con la muerte. Hay dos tipos de muerte, la muerte real y la muerte presunta. La muerte real es la muerte biológica, que se da por la ausencia de los signos vitales y se da un certificado de defunción, que este se registra en el registro civil igualmente durante un mes, luego del fallecimiento de la persona, para cambiar su estado civil. Y la muerte presunta se da por una sentencia, desaparición o ausencia física durante más de 2 años de su domicilio sin saberse de la existencia de esta persona. Un juez de familia genera la muerte presunta y este tiene una caducidad de 10 años desde su publicación para dar rescisión y nulidad a este acto. Tenemos el fenómeno de congruencia, que el fenómeno de congruencia se dice que es cuando no se puede establecer cuando miembros de una misma familia, de un mismo núcleo familiar, mueren en un accidente, como lo es un accidente de tránsito que muere mamá, papá e hijos. No se sabe quién murió primero, entonces sea la congruencia, que se presume que todos murieron al mismo tiempo. Asimismo tenemos la voluntad negocial, que la voluntad negocial se requieren de 5 requisitos legales para cumplir la voluntad negocial, que sería capacidad legal, consentimiento sin vicios, objeto lícito, causa lícita y legitimación negocial. Entonces tenemos la incapacidad. Hay dos tipos de incapacidad: la incapacidad relativa y la incapacidad absoluta. La incapacidad absoluta son los incapaces absolutos de sus actos no generan efectos legales, como presunción de derecho. ¿Sí? No se admiten contrapruebas ni caución. No, son los impóveres, los niños menores los niños de 0 a 7 años. Sus actos son inexistentes de pleno derecho. Ejemplo, un negocio que se haga con un niño de 5 años en la venta o en la compra de un carro. Este es un negocio nulo por incapacidad absoluta. Y la incapacidad relativa son los actos nulos relativos a partir de los menores púberes o menor adulto, los niños mayores de 7 años a los 18 años. La capacidad de ejercicio o de obrar es el poder de actuar o de ejercer derechos y acciones legales de manera directa, sin mediación de nadie, obrar por sí mismo, obligarse, contractar. Son las personas mayores de 18 años que presentan cédulas. Por ejemplo, yo quiero vender mi carro, perfectamente es la capacidad de obrar, porque lo estoy haciendo de forma espontánea, sin coacción de nadie y sin un intermediario. En el caso de la inhabilidad e imputabilidad, entonces la inhabilidad es un proceso legal mediante el cual se genera la inhabilidad o se genera la restricción a ciertas personas naturales para generar ciertos actos jurídicos o ciertas actividades específicas, como por ejemplo entonces la inhabilidad por ejercer cargos públicos. La incapacidad en la particular es una prohibición que se da por las leyes que prohíben que los inhabilitados generen como tal esas actividades. La imputabilidad o inimputable son personas que no se les aplica la pena de un delito por causas de discapacidad cognitiva o su condición mental, como por ejemplo si una persona autista genera un homicidio hacia su hermana, este es un inimputable por su condición de discapacidad mental. Entonces vamos a la personería jurídica. La personería jurídica, que como tal pues es la asociación o el conglomerado de personas. ¿Para qué? Para generar una nueva persona jurídica. Puede ser entre personas naturales, personas jurídicas, o personas naturales y personas jurídicas.
Aquí también tenemos que hablar un poco de la patria potestad. La patria potestad o parental es el conjunto de obligaciones y derechos que tienen los padres sobre los hijos no emancipados, o sea, los hijos de familia, y la ejercen los dos padres al tiempo. Esta se elimina cuando se genera la emancipación, que es el hecho que pone fin a la patria potestad. O sea, un hijo, un menor adulto o ya un adulto de 18 años que ya se libera y genera como tal sus actos por convicción propia. Hay una representación, la representación siempre se tiene que probar mediante el registro civil de nacimiento o mediante poderes autenticados, que se genera pues la representación legal. Todos los actos que genera el representante van a tener acciones legales y afectan al representado más no al representante. Entonces, como decíamos, la persona jurídica es la asociación o compañía o organizaciones o corporación de actos jurídicos constituidos por una o varias personas que aportan un patrimonio para el acto jurídico, para realizar una empresa legal y repartir o no las utilidades que presentan, o sea, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Entonces, en resumidas cuentas, lo que es la personería jurídica sería la asociación de personas con un fin determinado. Esta genera un representante legal, que se tiene que registrar en la Cámara de Comercio del lugar de donde tenga el domicilio la persona jurídica, y ellos van a dar un certificado de existencia y representación legal, que es la única prueba conducente para la representación legal que se acepta en Colombia. La personería jurídica, pues los atributos de la personería jurídica son identidad, pero en este caso ya no sería ni cédula de ciudadanía, ni tarjeta de identidad, ni NIP, ni registro civil, sino sería el NIT, el número único de identificación tributaria, la razón social, o sea, el nombre de la persona jurídica, y la representación legal, el domicilio, y el patrimonio, que serían los bienes y las acciones que generaron los socios para creación de esta persona jurídica, que es un patrimonio aparte al de los socios. Entonces los socios generan un patrimonio, aportan cada uno de ellos a esta personería jurídica, ya sea en capital social, en bienes o en trabajo, para generar un patrimonio de esta persona jurídica que sería totalmente aparte al patrimonio de las personas. Asimismo, entonces, la persona jurídica se extinguiría mediante dos herramientas: la disolución y la liquidación. La disolución es la disolución de la sociedad, pero se continúa con la actividad económica, y la liquidación se liquida todo el patrimonio, se reparten a los acreedores las partes que se generen, y a su vez entonces lo que quede se reparte entre los socios. Es importante que tenemos que generar el tema de separar persona jurídica de empresa. No es lo mismo decir que una persona jurídica es sinónimo de empresa, no. La persona jurídica es la asociación y la empresa es el objeto social que genera como tal la actividad económica. Entonces, la persona jurídica, por ejemplo, sería Claro, y su objeto o su empresa sería prestar servicios de telecomunicación o de interconectividad. Otro ejemplo sería entonces las universidades. La Universidad Central sería la persona jurídica, y su empresa sería prestar servicios de educación superior a diferentes personas. Y los ejemplos de persona natural pues serían cada una de las personas. Los ejemplos de patrimonio autónomo serían las fiducias, y los ejemplos de herencia líquida sería cuando una persona fallece. Genera, pues si tiene su patrimonio, genera una herencia que toca liquidar para poder repartir a sí mismo a cada uno de sus herederos. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.